Hola a todos, gracias por estar con nosotras. Como ustedes siempre saben, gracias a nuestra querida Dayana que siempre abre espacio y tiempo para compartir sus conocimientos con toda la comunidad que estamos acá. Gracias, Dayana, ¿cómo estás? Hola Mayra, muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien Mm, acá, lista y súper emocionada con el tema que siempre tú nos ayudas a desarrollar y a tener esas tomas de conciencia que nos ayudan para el día a día, para la semana y todo lo que estemos atravesando. sí, encantada de estar acá de nuevo con ustedes compartiendo. Y la verdad que para mí también son muchos tomos de conciencia porque todo lo que les comparto son experiencias propias y que me ayudan mucho también a verme Sí, distinto y también a crecer porque somos humanos en este plano y más allá de que contemos con herramientas como venimos hablando y tenemos muchas emociones que a veces nos van influyendo en nuestro camino y la verdad es que yo también voy aprendiendo mucho de este proceso. Así que encantada de seguir con nuestros encuentros. gracias siempre estoy muy agradecida porque compartes tus conocimientos. Como ustedes saben, nuestra querida Dayana, Paola Busato, ella es maestra de Reiki, Tai Chi, Munai, también otras terapias alternativas chamánicas. Y pues Diana, ¿cuál es el propósito o cómo podemos ver nosotros el propósito en el lugar que estamos? Llámesele trabajo, pareja, relaciones interpersonales, familiares, en la manera que también nosotros nos podemos comunicar en escuela, en la universidad. ¿Cómo diferenciar entre una etapa de aprendizaje y en el lugar donde no debemos de estar también? Y en este es un tema muy importante y es algo que vengo aprendiendo Sí, últimamente. Y, y bueno, me preguntaba lo mismo, ¿no? Entonces me llega esta información de que no, somos seres de luz. Entonces, y nosotros estamos en ese lugar, más allá de que a veces nos sentimos incómodos o que sentimos que ya no queremos estar más en ese lugar. Lo importante es saber que nuestra luz es importante en cada lugar en el que estamos, en cada lugar que claro. transitamos, con cada persona que nos encontramos. Entonces, nuestra luz es importante para ese lugar y ese lugar tiene algo importante para ofrecernos a nosotros. Por ejemplo, si hablamos de nuestra actividad laboral, que es algo que me vengo cuestionando hace un tiempo, entonces Claro, consideraba que las tareas que hacía eran muy pequeñas, las minimizaba, consideraba que valía mucho más, que era capaz de hacer muchas más cosas, que eran cosas más avanzadas y demás, pero no me estaba dando cuenta que estaba desvalorizando esas actividades que consideraba pequeñas y que en realidad nada es pequeño porque en lo pequeño se puede hacer algo muy grande. La arena está construida de muchos granos de arena. sí, Entonces, cuando empecé a ver eso, de cuántos potenciales empecé a desarrollar en esas actividades que consideraba pequeñas, todo lo que me aporta a mí como persona, todo lo que vengo creciendo, todo lo que vengo aprendiendo de esas cosas que consideraba pequeñas, las actividades. Entonces, es también aprender a ver eso, que cada lugar tiene algo para aportarnos y nosotros aportamos algo a ese lugar, porque al ser seres sociales vamos compartiendo, vamos experimentando, vamos intercambiando energía, ujú, acciones, experiencias. Entonces, ya sea en la familia, ya sea en una relación de pareja, ya sea en un trabajo, estamos intercambiando energía, estamos intercambiando experiencias. Entonces, nosotros aportamos algo y ellos nos aportan algo a nosotros. Entonces, ujú, es importante claro, aprender a ver esto. Cuánto vamos creciendo gracias a esas actividades. Y si nos, como las tomamos, también depende de nosotros, porque si lo consideramos malo, lo vamos a ver como algo malo. Si lo consideramos como algo bueno, lo vamos a ver como algo bueno. Entonces ahí está
lo que es importante. Es la actitud, es la percepción que nosotros, primero la actitud que tomamos ante esa situación y después cómo elegimos percibir eso, cómo elegimos experimentarlo, cómo elegimos transitarlo. Entonces, si nosotros queremos trascender alguna situación, es importante que sepamos que es atravesar la tormenta. Más allá de que sintamos miedos, que se presenten ansiedades, porque cuando vamos experimentando algo nuevo se presentan estas experiencias de sentir ansiedad, de sentir miedo, que la incertidumbre nos genera eso. Entonces, cuando nosotros somos capaces de trascender esas experiencias, crecemos, nos adaptamos a la vida, nos adaptamos a la realidad y vamos avanzando, vamos creciendo. Entonces, y tomamos esto como una experiencia, como una compañía. Tomamos el miedo como una compañía y como un impulso para seguir avanzando. Mm. Entonces, por esto es importante preguntarnos qué propósito tenemos en ese lugar o en esa relación o en esa experiencia de vida que estamos transitando. Todo siempre Claro. es para crecer. Lo importante es permitirnos crecer, es ver la posibilidad de crecer a través de cada una de esas experiencias y agradecerlas. eh, Más allá de que nos pase esto de que consideramos que es algo malo, de decir, ¿cómo voy a agradecer que una persona me esté maltratando? Y sí, porque si esa persona no te maltratara, no sabrías que vales mucho más, no sabrías que sos capaz de poner límites, no sabrías que sos capaz de relacionarte con otro tipo de personas y darte cuenta que ya no querés más esas situaciones. Ujú. Entonces, y también de verte vos, de cómo te estás tratando a vos mismo, de qué es lo que estás permitiendo en tu vida. Entonces, es aprender todo esto y muchas veces transitamos por estas situaciones porque no sabemos hacerlo distinto tampoco, porque no sabemos aprender de otra manera. A veces, a mí me ha pasado que, por ejemplo, he crecido en situaciones de conflicto, he crecido en discusiones, en peleas, y entonces esos ambientes te van generando cierto aprendizaje. Entonces, eso también me di cuenta, que estaba repitiendo patrones y consideraba que la única forma de aprender era a través del conflicto. Que si Claro. no había discusión, no había un aprendizaje, que si no había discusión, no era una forma de transitar esa situación. Y en realidad no, hay muchas otras formas. Podemos mejorar nuestra comunicación, podemos mejorar nuestra forma de vincularnos, podemos mejorar nuestra forma de presentarnos ante esa situación y de percibirlo. Entonces, también influye mucho nuestra historia en cuanto a lo que estamos experimentando. Y la verdad que para mí esto ha Sí, sido algo que me ha transformado tanto, me genera mucha incertidumbre porque hay una parte mía que ya está muriendo, una parte nueva que que aún está no está. renaciendo. Claro, Aún es no como, es. Ujú. me siento en la crisálida en la que todo está sin forma. Entonces, está esto de ser capaz de transitar esta ansiedad y, y aprender a gestionar las emociones, porque al presentarse todo esto que es nuevo, las emociones te invaden. Muchas veces siento que me sobrepasa, que no sé cómo gestionarlo delante de las personas que me despiertan esas emociones, que no es algo tan fácil. No quiere decir que sea difícil tampoco, sino que estoy en camino a aprender a hacerlo distinto. Entonces, es importante transitar este proceso de aprender a hacerlo diferente, de aprender a gestionar esa parte emocional que me invade, que nos invade muchas veces cuando estamos en eso. Sí, Y, es algo que, ¿qué pasa, Diana, cuando nos resistimos a ver lo que la vida nos intenta mostrar? O sea, cómo encontrar ese propósito en medio del dolor o del cansancio que llevamos. y esto es algo muy importante.
porque cuando nos resistimos aparece mucho el dolor, el sufrimiento, y creo que también es una forma de castigo, porque muchas veces creemos que nos merecemos esas situaciones, y muchas veces de forma inconsciente, y entonces esto no, nos termina transformando de una forma que se hace mucho más larga. Considero que el elegir transitarlo de esa manera, porque estamos eligiendo la resistencia, estamos eligiendo el no ver el propósito que esa experiencia nos está dejando, entonces se vuelve todo mucho más pesado, se vuelve todo mucho más oscuro, entonces ahí está. Y ojo, no digo que esto esté mal, porque tal vez es lo que necesitamos también trascender, porque son parte de la vida, el transitar también por esa situación de resistencia, de miedos, de negación, de no ser capaces de percibir distinto. Entonces, más allá de que a veces estamos en esa situación, es saber que también es parte del proceso y que es lo que nosotros necesitamos experimentar. Y ahí está la parte de agradecer, agradecer por esa Claro. experiencia. Es lo que siempre digo, bendiciones disfrazadas. Porque más allá de que ahora estamos viendo toda la tormenta y sentamos que estamos desbordados, es una situación que va a pasar también. Es una situación que vamos a trascender y que va a salir todo bien. Lo único que no, Ujú. en ese momento no somos capaces de ver eso, y es un poco a lo que venimos también, ser capaces de confiar, de mantener nuestra fe en esos momentos. Porque es fácil tener fe y confiar cuando todo va lindo, cuando está el sol afuera y nos sentimos en la playa y demás. Brillando. Claro. Entonces, la fortaleza, la fe y la confianza se ve en esos momentos en los que estamos transitando esa tormenta. Y sí, Sí. muchas veces nos pasa que, como hablamos en nuestros encuentros, que tenemos herramientas para transitarlo, pero llegan esos momentos y nos olvidamos, porque somos humanos y porque estamos desbordados emocionalmente y terminamos dejando de lado eso porque nos importamos, porque sinceramente en esos momentos lo que menos pensamos es que somos capaces de salir de esa situación, de sostenerla el tiempo que sea Sí. necesario para poder aprender y para poder ver el O nos propósito. olvidamos, como tú dices, nos olvidamos también en el momento que estamos pasando algo malo, nos olvidamos en agradecer. ¿Y cómo saber, Diana, cómo saber cuándo es momento de irse, si lo podríamos aplicar al tema laboral, o sea, en un trabajo? Mm. Y bueno, y ahí está la situación más importante. En primer lugar, las situaciones siempre se presentan para cambiarnos a nosotros, porque a los demás no podemos cambiar, lo que está fuera de nosotros no lo podemos cambiar. Y creo que lo vamos a saber, que lo sentimos eso, sentimos, es aprender a confiar en nuestra intuición, porque cuando somos conscientes que decimos, bueno, acá podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos sentarnos, charlar sobre esta situación, trascenderla, porque desde la Ujú. psicología social se habla que en los grupos, en los vínculos, hay dos situaciones que se presentan. Una es el conflicto. Bueno, cuando se presenta el conflicto, perdón, lo vuelvo a reformular, cuando se presenta el conflicto aparecen dos situaciones. Una es esto de arreglar y trascender la situación, o sea, de comunicarnos eh, para trascender esa experiencia. Y la segunda es que después de ese quiebre ya se rompe. Entonces ahí vamos a saber, Ujú. cuando vos estás en un lugar en el que sabes que podés comunicarte, que podés seguir creciendo, que podés seguir avanzando en ese grupo mediante el vínculo, mediante el fortalecimiento de ese vínculo, que es la comunicación, el respeto,
y trascender esa experiencia, ahí sabes que te podés quedar. Pero en el caso de que ya hay un quiebre y ves que no podés generar una comunicación, que no hay respeto, que ninguna de las partes está dispuesta o que una de las partes está dispuesta y la otra no, entonces ahí ya es momento de retirarse. Y es Gracias muy por... claro porque, sí, no te interrumpí. No, 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 yo te decía que gracias por esas palabras que dices, porque sí también lo mencionaste también en un pequeño podcast que hicimos también hace una semana, que nos compartiste muy buena información en esta parte laboral. Sí, 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 tal cual. Mira, te digo que no tengo todo resuelto. Esto sí es algo que lo experimento y es algo que lo vivencio y y que me da esta sabiduría y que me da esta tranquilidad de saber que, que más allá de que no se pueda solucionar, es porque ya cumplió su ciclo, porque ahí está mostrando que ya aprendimos lo que necesitamos, que ya dimos de nosotros a los demás lo que necesitaban y esas personas no dieron a nosotros lo que necesitaban. Y es algo que Sí, vengo haciendo todos estos días, agradecer, bendecir a esas personas, bendecir las experiencias que venimos compartiendo. Por esto, porque he comprendido que necesitaba transitar por todo eso para poder marcar límites, aprender a marcar límites, aprender a valorarme, aprender a saber que en realidad soy capaz de mucho más. Y esto se va sintiendo porque cuando nuestra energía se comienza a expandir, cuando nuestra energía crece, y ese lugar ya nos queda pequeño, nos sentimos incómodos, nos sentimos asfixiados, sentimos que ese lugar nos incomoda. ¿Viste? Cuando tenés alguna ropa que te hace, que te genera malestar, que te incomoda, bueno, es lo mismo que sentimos cuando estamos en espacios con personas, en situaciones que ya no son para nosotros, nos pasa lo mismo, nos sentimos incómodos y sentimos que no queremos estar ahí, que nos queremos ir. Y es tal cual. sí, Y muchas veces lo tomamos a mal o reaccionamos mal. Allá en primer lugar reaccionamos, que no accionamos, sino tendemos a reaccionar, porque también es algo desconocido. Entonces, es sí, importante aprender a parar en estos momentos, a preguntarnos y preguntarnos si lo que estamos haciendo nos sirve para crecer o no, si lo que estamos haciendo nos ayuda a llegar a la persona que queremos ser más adelante, que nos ayuda a transformarnos y a convertirnos en esa persona. Entonces, ahí está el punto de partida de darnos cuenta de si estamos o no en el lugar correcto, si ya es momento de partir o si es momento de trascender esa situación para seguir creciendo en esos lugares. Así que sí, esto creo que es lo fundamental. Y sí, permitirnos claro, también ¿sabes algo que transitar por... Ujú. sí, sí, termínanos de decir lo que nos iba a decir, terminar de transitar? Y permitirnos transitar también todas estas emociones, todos estos sucesos, porque a veces nos castigamos porque decimos, ¿cómo reaccioné de esta manera? ¿Cómo tuve esta actitud? ¿Cómo tuve este pensamiento? Y también es parte del proceso, también es parte de transitar por todas esas experiencias, porque si no las transitamos no vamos a saber hacerlo distinto. Sí, tienes mucha razón con lo que dices, porque sabes que hay unas etapas que no son castigos, ya sean laborales, bueno, si lo asociamos más de la pareja, que son las dos, de lo que más se habla y de lo que más uno también transita, ¿no? Como seres humanos. Hay unas etapas Ujú. que
no son castigos, sino que son más que todo una preparación para nosotros también ver, abrir los ojos, tomar conciencia, pero también eh, el propósito que nosotros podamos ver en esas situaciones nos revelan en la incomodidad que estábamos para verla y poder entrar en una, en una realidad. Porque si lo vemos en el tema de las relaciones no llegan como para quedarse, sino que también nos llegan, cuando son así, que han sido malas, llegan también para despertarnos, para movernos. Y es, y aparte con un vínculo tan íntimo aprendemos mucho sobre nosotros. Vemos todas nuestras sombras Sí. en ese momento y Ujú, la verdad que es importante también aprender a, a ver esta situación, ¿no? De que las sombras también son parte de nosotros, que esas cuestiones, esas partes nuestras que estamos rechazando, también nos llevan un poco a esta ujú, incomodidad, que estamos rechazando una parte que nos pertenece, una parte que está en nosotros, y es rechazarnos a nosotros mismos. Entonces, también es importante ver que todo esto exterior que se presenta, la pareja, el trabajo, las situaciones que se presentan en estas experiencias, es para eso, es para que veamos que hay partes nuestras que no estábamos mirando, hay partes nuestras que queríamos ocultar, ujú, y eso es lo más importante. Y la pareja, al ser tan íntima, es con la que más transitamos estas experiencias de oscuridad porque son parte nuestra, son parte del proceso, pactamos transitar esas experiencias con esas personas para crecer. O sea, cada uno está cumpliendo un papel. Nosotros cumplimos un papel en la vida de los demás y así como ellos cumplen un papel en el nuestro y, y estamos simplemente haciendo eso, solo que no recordamos. Pero es sí, así, es agradecer que cada uno de nosotros está cumpliendo con su papel. sí, Y ¿sabes? ¿Sabes algo mm, que nos pasa también humanamente y que también a mí me pasa, por supuesto, es de que a veces quiero salir corriendo del lugar donde estoy, o sea, ya sea de la relación, del trabajo, de la etapa del que nos está agotando, o sea, sin querer ver el propósito. Y por más que si así uno es. no quiere ver el propósito, o sea, no va a haber algo grande también para nosotros que venga o que nos llegue. Sí, aparte, si no somos capaces de ver el propósito, lo vamos a seguir vivenciando hasta que seamos capaces de verlo, porque la vida te lo va a repetir las veces que sean necesarias. Eso no hay escapatoria. Sí, claro, y sabes algo que también nos comentaste al principio de nuestro podcast y también en el podcast de la semana pasada era de que era muy importante tomar el sí interno, o sea, ver la situación en la que nos encontramos, tomar ese sí interno para que nos podamos expandir, pero, o sea, ¿por qué estoy acá? ¿Qué tengo que aprender de esa etapa o qué tengo que aprender de este jefe o qué es lo que ya no quiero permitir más en mi entorno? Y es, sí, es muy importante lo que decís y estaba recordando esto de saber que también estamos creciendo y estamos viendo el propósito cuando somos capaces de hacer las cosas diferentes, hacerlo distinto. Ujú, En primer lugar, dejar de reaccionar ante ciertas situaciones que antes lo hacíamos. Cuando nos damos ujú, cuenta que ya estamos haciendo algo distinto, eh, por ejemplo, a mí me pasa de que no sé, soy una persona muy emocional, muy sensible y me afectan mucho ciertas experiencias. Entonces, cuando me pasan esas situaciones, bueno, sí, me estoy sintiendo de esta manera y me freno, me tomo unos minutos y en el lugar donde estoy
me quedo, me quedo estática unos minutos y respiro. Cuento con las herramientas para transitar esta situación. Respiro. Me estoy sintiendo Ujú. enojada, me estoy sintiendo frustrada, me estoy sintiendo molesta, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo estas emociones. Entonces le doy lugar y las siento y respiro. Y ahí todo eso empieza a calmar. Digo, soy capaz de hacerlo distinto. ¿Qué se espera de mí en esta situación? Y ahí todo Sí, va disminuyendo, todo va trascendiendo y ahí es el momento en que comenzamos a ver los cambios, que comenzamos a hacer las cosas diferentes. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta que realmente estamos creciendo y estamos transitando por esa situación desde otro lugar. Entonces, claro. o, o somos capaces de poner los límites necesarios, o nos damos cuenta de que ya no es este el camino. Entonces, cuando empezamos a hacerlo distinto, ahí ya estamos literalmente saliendo de ese bucle que nos había consumido. Ya transitamos las Sí, resistencias, transitamos toda ese, esa tormenta que se había presentado, ya movió todo lo que tenía que mover. Ahora queda reorganizar. sí, claro, eso es muy importante que nos los menciones. Todas las palabras que tú nos has venido a dar claridad también son muy importantes. Algo que también se está viendo mucho ahora, ¿no? En la época donde todo está súper carísimo. También se muestra en los trabajos que hay personas que deciden pues quedarse ahí por lo cómodo, porque esto me da algo de supervivencia, nos quedamos en el modo de supervivencia, pero tenemos trabajos que nos drenan, jefes difíciles, agotamiento, y nos sentimos como atrapadas, ¿no? Y no queremos salir de ahí. Entonces, yo siempre fíjate que me he preguntado, o sea, ¿qué estoy tolerando acá? ¿Qué miedo tengo? Como tú nos mencionaste también de los miedos que nos mantienen ahí, llámate cualquier cosa, ¿no? De lo que hemos mencionado, trabajo, amigos, relaciones, todo nuestro entorno. Y también, también cuando tú nos hablas de ver nuestras virtudes, también o sea, también qué potencial estamos desarrollando ahí, con qué me quiero ir o especialmente es muy importante y lo hemos visto, es como los milagros que suceden, ¿no? Ver ese sí interno, ver, tomar esa conciencia de ver el propósito. Yo pienso que lo dijiste también en un podcast anterior que grabamos con respecto a esto también. Es muy importante los sí internos, las preguntas esas poderosas. ¿Qué me está preparando esta situación para yo salir adelante? O sea, no irme de algo, de un lugar o de una relación sin ver el propósito que está ahí para mí. Sí es, Mayra, eso es muy importante, confiar en ese sí interno. Y más que nada por Ujú, esto de que si no lo vemos en esa relación o en ese lugar y nos vamos, eso ujú, que nos estaba mostrando en ese lugar lo vamos a llevar con nosotros ujú, hasta que seamos capaces de verlo. Entonces es ujú, importante el preguntarnos. Y la pregunta te abre muchas puertas. Y también saber que a veces la respuesta puede llegar rápido y a veces necesitamos más tiempo. Entonces también sí, es importante aprender a saber que los tiempos son perfectos, que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, confiar en Él, hacer la pregunta y dejar que Dios nos responda, o que los ángeles, que nuestros guías, en lo que cada una de las personas crea, pero permitirnos también abrir nuestra percepción, ampliar nuestra percepción para que esas respuestas lleguen, porque a veces llegan las respuestas y no nos gustan,
Entonces, Sí, es importante claro, también abrirnos y ampliar nuestra percepción para recibir esas respuestas. sí. Y sí, Y los es miedos, como, ujú, eso te iba a decir exactamente, que se nos activan los miedos. Sí, tal exactamente. cual. Y que, sí, Sí, claro, los miedos van a estar ahí siempre, pero si aprendemos a verlos como grandes aliados, vamos a seguir avanzando, porque en realidad vienen para eso. Si los aprendemos a tomar como una compañía en el camino, para mostrarnos que realmente sí, estamos avanzando, ahí lo vamos a usar como un impulso, no lo vamos a ver como algo que nos frena. Entonces, ahí también claro, está el cambiar la percepción, el ver las oportunidades, en el ver el objetivo y no centrarnos en el problema o lo que creemos que es el problema. Entonces, ahí también está en ampliar nuestra percepción. Te digo que he ido en ese bucle durante algún tiempo. Y te digo que ahora que, bueno, y necesité pasar por todo ese bucle porque estaba en un periodo de resistencia muy grande, entonces era lógico que esté tanto en ese bucle repitiendo tantos procesos y muchas veces creo que suelo tener demasiada paciencia con las personas o con los procesos sí, o me dejo estar durante tanto tiempo. Y yo creo que es un poco también esto, como decías vos, de la comodidad. Y la parte de la comodidad, el apego, porque nos apegamos a ciertas experiencias, a ciertas personas, a ciertos lugares, porque pensamos que eso es lo mejor que nos merecemos, o sea, eso es lo mejor que podemos conseguir sí, y no nos vemos en otro lugar, no somos capaces de visualizarnos haciendo algo distinto. Entonces, todo es parte. Y también agradecer por todas esas partes, porque también nos van fortaleciendo. Y es sí, algo que cuando vemos el propósito, cuando somos capaces de transitarlo, de trascenderlo, nos sentimos tan bien de haberlo transitado, agradecemos tanto por cada una de esas experiencias, que es maravilloso. Ahí nos damos cuenta que en realidad no es ni bueno ni malo, sino que era algo que necesitamos para salir de ese bucle en el que estábamos. claro. Eso es muy, muy gratificante que nos lo digas. Diana, ¿con qué tú quisieras cerrar nuestro podcast para que la audiencia se quede? Que la persona se puedan sentir, que puedan ellos seguir viendo ese propósito bueno de aprendizaje que un lugar tiene para nosotros, a pesar de nuestra incomodidad. En primer lugar, permitirse eso, transitar esa incomodidad, transitar la incomodidad, sentirla y, y después permitirse transitar por todo el proceso, porque Ujú. nunca estamos en el lugar equivocado, nunca, porque si no tenemos que estar ahí, no vamos a estar. O sea, preguntémonos, eh, hoy estamos nosotras dos acá hablando, y cuántas cosas están pasando afuera en el mundo, y nosotras estamos acá. Estamos en el lugar perfecto, estamos en el momento perfecto y muchas otras cosas que están pasando y no vamos a estar en eso porque ahora estamos acá, estamos en esta situación, en esta experiencia, en este compartir. Entonces, lo mismo pasa Sí, con el resto de nuestras vidas. Estamos con las personas que necesitamos para nuestra evolución. Estamos en el trabajo, en la relación, con la familia que necesitamos para seguir creciendo. Entonces es aprender a ver eso. Cuando nosotros aprendemos a ver eso, el camino se abre, el camino se amplía, se amplían las oportunidades. Entonces aprendamos a eso, agradecer a
tomarnos el tiempo para transitar ese proceso y saber que una vez que lo aprendemos a reconocer, todo es mucho más simple, porque si lo negamos, se va a hacer mucho más pesado. Entonces, Sí, es permitirnos eso, transitarlo, sentirlo y permitirnos trascender e ir más allá, que se presente el miedo, la incertidumbre, y tomarlos como si fueran nuestros mejores amigos y avanzar. claro. Esa es la mejor Yo, opción. pues verdaderamente, sí, yo, Diana, me quedo con todo lo que hemos hablado en nuestro podcast, todos los puntos que hemos puesto acá para hablar han sido muy gratificantes para mí y pues yo sé que también para la audiencia, porque tal vez no podemos entender por qué estamos donde estamos. Pero incluso a pesar de ese momento de incertidumbre, como tú dices, hay que tener esa apertura de dar nuestro sí interno. O sea, tenemos que ver el propósito para que en ese momento podamos estar formando una versión más consciente de nosotros, porque si no vemos también el propósito, tampoco no se van a abrir puertas grandes para lo que el universo tiene para nosotros, Dios, nuestros seres asistenciales. Entonces hay que aprender a tener esa apertura, hacernos las preguntas conscientes de cuál es mi propósito de ver acá, por qué, para qué, y tener pues una perspectiva diferente y poder ver el propósito con gratitud, porque pues la gratitud pues sabemos que nos abre muchas puertas, muchas oportunidades también. Y las preguntas abren muchos caminos y nos Sí, hacen cuestionarnos mucho en lo que estamos haciendo y es importante cuestionarnos. Es importante porque nos ayuda a ampliar la percepción, como decís vos. Así que pregúntense, háganse preguntas todo el tiempo, cuestionense, permítanse sí. transitar la incomodidad. Claro, hay que permitirnos ser, no solo vivir en el hacer. Diana, yo de antemano, gracias por siempre estar con nosotros y tener, pues, que nosotros tengamos nuestras tomas de conciencia. Valoramos tu tiempo, todos tus conocimientos que estás compartiendo para todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Le agradezco a ti, le agradezco a todos por escucharnos y por dedicarnos minutos de su tiempo. Y la verdad que también agradezco este espacio porque también crezco un montón, también toda esta Sí, información que comparto a ustedes también, y la comparto para mí porque la verdad que también me voy con muchas tomas de conciencia para mí sí. en estas etapas que estamos transitando. Así que agradecida enormemente con todos, Gracias, con vos Diana. y con todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente y pues gracias a todos por seguirnos escuchando y por siempre expandir esta información valiosa. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Feliz día a todos. Bye.